nuestros fundamentos. Bueno, si recuerdan un poquitito para que se entienda, hemos sintéticamente partido de este filósofo que era Sócrates, habíamos visto Platón, ojo, ¿no? Y con el último que trabajamos es Aristóteles. Para que se pueda entender un poquito esto bien, estos tres referentes que tomamos así de lo que es el mundo griego para llegar entonces a ir viendo cómo vamos con la autonomía, todos ellos tienen un concepto de lo que es el bien. Pero en realidad, acá, para Sócrates, el bien es la virtud, o sea, el obrar bien, y ese obrar bien lo podés obtener a partir de profundizar tu conocimiento de lo que es el bien. Y la única forma que él considera válida para llegar a lograr el conocimiento es el diálogo, o sea, la dialéctica. Entonces, dialéctica, vos empezás a preguntar, hasta que en un momento te das cuenta que no sabes nada del asunto y entonces empezás a ver. Entonces, la virtud él lo toma como algo que cada uno dentro de esa sociedad tiene que ir buscándolo para poder obrar bien. En cambio, el concepto de bien de Platón, que si bien tiene muchos puntos, porque Platón, digamos, su maestro fue Sócrates, para Platón el bien también era actuar conforme a la virtud, pero era algo más que tenía que ver para poder desarrollarse ese, digamos, hombre griego dentro de una comunidad, para poder gobernar, cómo poder, digamos, vivir dentro de un mundo político, no tan individual. Quiere decir, esto lo plasma muy bien en ese librito, uno de los tantos que tiene Platón, que es La República. Que yo les conté ese cuentito de la alegoría de la caverna. Entonces él también comparte que hay que tener un conocimiento, que ese conocimiento lo da la educación, la diferencia entre el hombre que está abajo y el que está arriba para ver lo que él llamó la luz, el plus ese es justamente la educación. Él es el que justamente fundamenta su postura de Estado y de gobierno basada en un sistema que a vos te permita educar, que tengas un pedagogo. Esto es un punto muy interesante que no se lo veía tanto en Sócrates, que lo tomaba como algo más individual. Yo te busco a vos en una plaza, te busco a otro, y voy diciendo al estilo de un pequeño predicador. Él, en cambio, introduce eso, que vos, para entender lo que es el bien, tenés que saber lo que es el bien. Pero acá hay una diferencia sustancial que ahora vamos a ver con Aristóteles. Para él, con que vos tengas un conocimiento que es el bien, ya basta. No habla de aplicación. Es una sutil y pequeñísima diferencia. O sea, que si vos ya sabés lo que es el bien, ella supone que vas a actuar bien. Es como si yo te diría, bueno, dame una definición del bien. Defino el bien que es portarse bien, o portarme de la mejor forma. ¿Y qué es portarte de la mejor forma? Bueno, obedecer a y este. Pero dentro de un plano teórico, como uno puede aprender, pero no dentro del plano, si bien él pedía que sea del plano práctico, no desde el plano práctico. Y esto es la gran diferencia con Aristóteles, que cuando se estudia esto en filosofía, Aristóteles es el filósofo de la forma y Platón lo encajan dentro de los filósofos de las ideas. ¿Viste cuando te dice, amor platónico? Sí. Bueno,
Él pone la plata y ella le da el tónico. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Es el amor platónico, bueno, me permito hablar de una interpretación muy sui generis de Platón, pobrecito, bueno, espero que no me haya escuchado, es poco probable. Entonces, justamente, bueno, pero ¿por qué te puse ese ejemplo? Este ejemplo es porque vos haces referencia a un amor ideal, ponele, están más allá del chiste, el amor platónico, el amor ideal. Bueno, entonces, él se mueve dentro de ese mundo, que es el mundo de tener grandes ideas, de poder llevarlas a la práctica, pero no te dice exactamente cómo. Entonces, por eso le dicen que es el filósofo de las ideas. En cambio, Aristóteles era el filósofo de la forma. ¿Eso qué significa? Yo te defino lo que es el bien. Perfecto. La virtud es el punto medio entre el exceso y el defecto. Bárbaro. ¿Con eso me quedo tranquilo? No. Vos vas a tener que demostrar cómo lo vas a aplicar. Entonces te habla de la valentía, de la cobardía, del acto temerario, del acto imprudente, de esos tres tipos de actos que vimos, voluntario, involuntario y mixto. Entonces, él lo que te hace es formalizar el bien. Y en otras palabras, ¿qué quiere decir formalizar el bien? Llevarlo a la situación práctica. Hablame lo que quieras del bien. Pero acá, querido, yo te muestro esta situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Entiendes la diferencia? Que en estos no se lo veía tanto. Lo dejaban dentro de un plano más teórico. Por eso, dentro de nuestra historia de la bioética, si bien existen, uno dice, Sócrates es el ético, todo bárbaro, muy bien, si es que existió realmente, hay algunos que lo dudan, pero el que realmente empieza a pensar en una fundamentación ética es este señor. Bien, eso es un poquitito lo que estuvimos tratando ahí de analizar desde el fundamento de la autonomía. Bueno, después de todo este periodo griego, viene un periodo que es el periodo medieval, que lo vamos un poquitito a saltear. Se puede hablar de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de un montón de cosas, pero la idea mía es la siguiente, es tomar algunas cosas de esta historia para después la aplicabilidad en el fundamento. ¿Me explico? Pero no quiere decir que con esto se reduce todo, ¿no? Y mucho menos con estos tres. Pero bueno, no vamos a convertir este curso en un curso de filosofía. Pero bueno, necesariamente hay que adquirir estas cosas. Entonces, es como que hacemos una pausa de la época medieval y nos metemos en un momento clave dentro de lo que es la historia de la ética. El mundo moderno, de la historia moderna, ¿Se acuerdan los periodos? Antigua, medieval, moderna. Moderna era más o menos cuando finalizaba el periodo medieval y más o menos lo podemos situar en dos periodos hasta la edad contemporánea. ¿Sí? O sea, más o menos pueden poner fines del siglo XIV, siglo XV, hasta, estoy hablando, 1600, 1700, hasta llegar al famoso 1789, donde, bueno, hubo una gran revolución francesa que marca la entrada de la contemporánea. Moderno. Estoy hablando de la parte moderna. Ojo, el hecho de que yo haga este saltito histórico
también hay que tenerlo en cuenta. Una época, si bien es importante porque te agrega cosas, no quiere decir que no usa conceptos de la época anterior. Ojo con eso también. No es que sale algo y sale porque, bueno, de pronto hubo un gran iluminado, sí que lo subo, pero para que tengan una idea, este es dentro de este periodo moderno, o sea que va entre lo que es el medioevo, fin del medioevo, Edad Media y la Revolución Francesa, es un momento de grandes cambios. Fíjense, por ejemplo, a nivel de lo que es biología, es Pasteur, a nivel de física Newton, a nivel de química Lavoisier, entonces es Galileo, y bueno, un montón de cosas. Ese mundo moderno empieza a tomar ebullición como una respuesta al mundo antiguo medieval, que se llama ese mundo escolástico, el mundo de la iglesia. Ya se podía ver en el medioevo, ya próximo a la modernidad, en un santo, en un filósofo, Santo Tomás de Aquino, que ya el tipo empezaba a tirar en los escritos algunas cositas que no eran de la parte medieval. Que la parte medieval muchas veces muy criticada, porque a diferencia de la antigua que hubo producción, los que critican toda esa era medieval dicen no, es una etapa oscura, que se retrasó el conocimiento, bla 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 bla. Tampoco están así. Hay cosas, y depende qué tipo de autores uno toma, que también hicieron. Lo que pasa es que había una autoridad de una iglesia muy fuerte al que a lo mejor empezaba a esbozar solapadamente que pensaba distinto, bueno, te esperaba la pirosíntesis, o sea, te esperaba la vela directamente. Entonces, pero ya hay una permeabilidad. Pero por eso tomamos en cuadro un poco, porque a nivel de lo que es la ética, aparecen gente como Descartes, no sé si lo escucharon alguna vez hablar, ¿no? Alguna vez en geometría, en física, lo que sea, vieron el de las X y las Y. Sí. Bueno, este señor se dedicó, estas son las coordenadas cartesianas, una de las cosas que el tipo hizo. Aparece Descartes, aparece un inglés medio bravo, John Locke, pero que no era tan bravo como... Sí, porque en ese momento había tres lugares en la modernidad que se disputaban. Tenías, por un lado, la escuela de Francia, Inglaterra y Alemania. Entonces, si Pasteur, que era francés, descubrió la vacuna contra la rabia, tenía que aparecer Roberto Koch para el bacilo de la tuberculosis. Era una carrera científica y de producción nunca vista, que no se había visto en la otra etapa. Yo por eso también salteo la etapa medieval. Aparece entonces Descartes y uno, ¿qué me falta? Te puse un francés, te puse un inglés, me falta el alemán. Bueno, este alemán es reconocido, Kant. ¿Sí? Ya vamos a hablar de él, el Kant. Bueno, hace poquito se cumplieron unos 300 años de su nacimiento. Kant, Immanuel Kant, influenció muchísimo en lo que es la bioética actual. Es una lectura muy complicada, muy complicada. Si bien tiene lo que se llama, es muy conocido por lo que se llama el imperativo categórico, que te dice más o menos así, vos tenés que obrar de una manera tal que la forma que vos obrás tiene que poder ser convertida en una máxima universal. Bueno, ahora después se los voy a comentar. Pero ojo, eso también después tuvo su porosidad, y a veces no es tan así.
Entonces tenés Descartes, Locke, Kant, bueno, vamos a poner un inglés más acá, Hume, que son, digamos, los más importantes de esta época. Estos vamos a ver también, no se preocupen, no es que vamos a estudiar todos estos autores, pero vamos a por ahí ver un poquito cómo estos fueron trabajando, o sea, terminología para poder resolver los fundamentos de la autonomía y cómo sirvieron también, por ejemplo, este señor, a dar bases a autores más nuevos. Hay un norteamericano muy conocido que se usa mucho también como referente en bioética, que es John Rawls, se escribe Rawls, así, Rawls. ¿Sí? John Rawls. Bueno, entonces vamos a ir desglosando un poquitito esto. Bueno, y voy a hablar entonces algunas veces que mira, hay uno más también que es de Holanda, pero lo voy a sacar porque es muy complicado de entenderlo. Es un filósofo que se llama Spinoza. No tiene nada que ver con nuestro intendente Spinoza, que es holandés. En este momento, bueno, él tiene una ética basada en postulados geométricos, pero es re complicado, lo dejo. Entonces, yo me quiero abocar un poquitito a este señor que en su momento, en los años 1600 y pico, fue muy revolucionario. Este hombre es un francés que es un tipo que se dedicó a muchas cosas. Era una persona de un muy buen pasar, se educó en colegios, digamos, de importancia y tenía un cierto dinerillo como para poder sentarse al lado de una estufita y meditar y hacer un montón de cosas, en serio, Descartes. Pero el tipo tenía que moverse con sumo cuidado porque estaba la iglesia ahí atrás. Él fue uno de los que empezó a tirar todas esas teorías de la escolástica, fundamentalmente la escolástica, o sea, la iglesia, para cada disciplina tenía un método de trabajo. Si vos querías estudiar la física, estudiabas la física. Si vos querías estudiar filosofía, esto. Cada disciplina un método. Y él vio que eso realmente no era muy adecuado. Entonces, incursionó en muchas ramas, inclusive uno de sus libros, que es muy, muy famoso, que se llama Discurso del método, que viene generalmente, es un librito chiquitito que viene adosado a otro que se llama Meditaciones Metafísicas. Meditaciones metafísicas. Un librito chiquitito donde él entonces va a hablar de estas cosas y es muy interesante porque cuando yo me acerco a la filosofía viniendo del área biológica, este librito me llamó muchísimo la atención porque muchas de sus demostraciones las hacía haciendo un recorrido por la anatomía y fisiología que se conocía en ese mundo del cuerpo humano. Entonces, Descartes. Bueno, entonces vamos a ver un poquitito esto de lo que es el discurso del método. Pero antes de verlo, entonces, cuando empiezan todos estos filósofos modernos para estudiar una disciplina, para saber, en otras palabras, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué puede ser el bien? ¿Qué puede ser el mal? ¿Qué puede ser una decisión autónoma o no? Buscaron tener un método. Por ahí
Tuvieron, obviamente, diferencias, todos los que los anoté. Pero el asunto era seguir un método central como para después adaptarse a las diferentes disciplinas. Entonces, dicho esto, vamos un poquitito a ir analizando lo que es el discurso del método. O sea, ese discurso del método lo escribe aproximadamente en el año 1637. Discurso del método. Método. Entonces, ¿qué quiere decir discurso del método? ¿Qué planteó este señor? Este señor planteó lo siguiente, reitero, para que se entienda. Después ponemos yo existo, todo eso sería la anécdota. El tipo lo que planteó es que con los conocimientos que venían de la Edad Media, que es el periodo que se llama la escolástica, no íbamos nunca a poder llegar a saber correctamente la verdad de algo. Pesado, ¿eh? Pesado. O sea, prácticamente decía eso. Él se atajaba y decía, no es que yo, porque él recibió una formación, obviamente, eclesiástica. Él dice, no es que a mí me formaron mal, pero necesitamos más. Se cuidaba mucho qué palabras decir. Porque si no, te perseguían y no era el destierro de Sócrates por ahí, no te daban oportunidades. Bueno, entonces, porque se jugaba el poder. Es una cuestión de poder. Porque vos fíjate, si vos podés saber un método que podés llegar a la verdad y decís, todo esto que me dijeron antes, mira, tambalea como un perejil, bueno, ¿para qué sirvió lo anterior? No es inocente lo que hizo este señor. Por eso yo lo metí y que se acerca más a nuestro pensamiento de estos días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se plantea en la obra central para poder llegar al tema de la autonomía? Él se plantea esta pregunta. ¿Cuál, en filosofía y en estas áreas se trabaja así? No es como en biología. Tiene un método, pero es distinto. ¿Cuál es esta pregunta? Es para que nosotros podamos resolver la autonomía. ¿Cuál es el método o el modo? ¿Cuál es el método o el modo en que se garantizan los procedimientos para que un conocimiento sea confiable? Los conocimientos para que un conocimiento, de vuelta, sí, vamos despacito. ¿Cuál es el método o el modo en que se garantizan los procedimientos para lograr un conocimiento confiable? ¿Por qué decís vos que, qué sé yo, quisiste salvar a esta persona? Está tu fundamento. Lo bajo un poco, ¿se entiende? Para que sea algo confiable. ¿Entienden cuál es la pregunta? Digamos, la conexión que esto tiene con, aunque parece, oye, me está trayendo algo de la modernidad, ¿qué carajo tiene que ver? No, tiene que ver porque esto a mí me empieza a hacer pensar de qué forma yo puedo razonar para decir, esto que estoy haciendo está bien o esto que estoy haciendo está mal. Los que venían antes, si bien lo decían, por ahí en Sócrates hubo algo, el tema esto del diálogo y todo, pero era todo muy impreciso. Él lo que buscaba era la metodología del método científico. ¿Sí? Vos cuando planificás algo, tenés que tener una fundamentación, un objetivo, una metodología, y podés evaluar lo que hiciste. Eso es lo que él buscaba. Algo bien preciso.
Bueno, entonces, ¿qué consideraciones entonces va a desarrollar para poder llegar? Bueno, la regla fundamental de este método es que si yo tengo que analizar, vamos entonces a establecer una serie de reglas. La regla fundamental, la más clave, es que si yo quiero llegar a un conocimiento de la verdad, si quiero llegar a un conocimiento de la verdad, esta verdad tiene que ser evidente. Entonces, evidente. Entonces, el primer razonamiento que hizo este señor es que yo quiero saber lo que sé bien, tengo que tratar de evidenciarlo. ¿Y qué quiere decir evidenciar? Fíjense que es algo muy interesante. Evidenciar para él era, uno, evitar la precipitación. O sea, no lanzarme directamente a decir, ¿esto es cierto? No, evitar la precipitación. Toda relación con la realidad no tiene nada que ver. Dos, tratar de no prejuzgar. Mirá, este que viene es así, tiene esto, tiene lo otro. No prejuzgar. No, él hablaba de no estar prevenidos frente a un prejuzgamiento. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, no etiquetar a nadie. ¿Se entiende? No lo digo en el sentido de lo que se etiqueta ahora. No, porque este viene así, tiene que tener estas características. ¿Qué más? Tratar de también analizar que lo que uno puede ver puede servirme para poder juzgar, pero, ojo, que viene bien la metáfora, ojo, mis sentidos se pueden equivocar. Yo puedo llegar a ver una determinada situación y puede uno equivocarse. ¿Vieron la película Titanic? No. ¿Sí? Con los violines, con todo. Bueno, acuérdense en el avión esa escena donde la protagonista, Rose, ¿no? El muchacho, bueno, jovencito, todo apuesto, la salva de tirarse. Hay una escena que ella está muy acongojada, viene de una familia muy rica, bueno, toda esa historieta, y ella está tan acongojada de ella que se quería tirar del barco. No sé si recuerdan esa escena. Sí. Entonces, bueno, viene ahí el muchacho DiCaprio, bueno, y por supuesto le habla, le dice que si se va a tirar, él se va también a tirar. Bueno, y en un momento dado, a la chica se le engancha, venía con unos zapatitos así de fiesta, unos taquitos, queda enganchada y con peligro, como pasó al otro lado, que se iba a caer.
Entonces él, qué sé yo, hace todo un esfuerzo, la agarra, por supuesto en ese momento tenía que hacer la película así el argumento, ¿y qué pasa? Cuando la agarra, por el impulso, yo lo podría explicar por la primera ley de Newton, ¿no? La inercia, cae encima de la chica. La chica abajo, y el pibe arriba, y encima la chica que se iba a tirar, bueno, imagínense, su vestimenta estaba media desgarrada. Entonces viene un matón, que es el que hace, es un actor inglés muy bueno, que era, bueno, en cierta forma el que protegía al malo de la película, el mayordomo, todo eso, y cuando ve eso llaman enseguida a la policía del barco, porque pensaba que el muchacho estaba atacando a la chica, cuando en realidad lo estaba salvando. Entonces los sentidos, bueno, después sigue toda la historia, toda la mano. ¿Y cómo es el asunto? Vos si juzgás en ese momento, de pronto lo que ves, sin detenerte un momento a analizar un poco más la escena, podés fallar, como también no podés fallar. Uno no dice que no, pero lo que te pedía Descartes es que trates un poco, si vos querés realmente poder llegar a la verdad, no apresurarse y no entonces prejuzgar, porque los sentidos pueden entonces fallar. Entonces, si vos evitás la precipitación, de estar prejuzgando y podés tomarte un tiempo para poder analizar lo que estás viendo, tenés entonces mayores chances de poder llegar a la verdad. Una bomba en ese momento. Ustedes por ahí, son 10:46, ustedes parece pasar. Era una bomba, cierro con esto y ya vamos. Era una bomba en ese momento. ¿Por qué era una bomba? Bueno, era una bomba porque ustedes imagínense que si vos ibas en contra, fíjense, ibas en contra de la autoridad eclesiástica que te decía, esto es una lapicera, yo veo un fibrón, no, es una lapicera, yo veo un fibrón, no, es una lapicera. Y a la cuarta vez, de los pelos, va, ¿está? Entonces, era la autoridad, ¿se entiende? Yo no estoy planteando desde la autoridad del conocimiento, no de ninguna manera, no quiero que piensen un cuestionamiento a esto. Yo simplemente soy un descriptor de lo que era en ese momento el tema del conocimiento. Entonces, Descartes rompe esa regla de oro que si vos querés conocer algo, evita confiar demasiado en tus sentidos, no te precipites, no prejuzgues y seguro el conocimiento va a salir mucho más claro. Bueno, con esto he cumplido con ustedes. Maravilloso.